es Silvio Robles? Por si estás distraído por ahí, Silvio Robles es la mano derecha, el operador político de Horacio Rosati, el presidente de la Corte. Es tal vez una de las personas más importantes de la justicia. Sí, Silvio Robles, claro, porque al ser el operador político del presidente de la Corte, imagínate el poder que maneja ese muchacho. Era el que hablaba con Marcelo D'Alessandro, y si no te acordás por qué hablaban, le pasaba información sobre qué tenía que hacer el bloque de diputados y senadores del PRO para ayudar a que en el Consejo de la Magistratura hubiera la menor cantidad de peronistas o kirchneristas posibles. En el armado para que la Corte avalara las barbaridades que se hacían en el Congreso, para impedirle llegar a consejeros que representaran al kirchnerismo, al peronismo. Claramente, Robles era enviado por Rosati para ayudar al PRO, para que el PRO ganara, para que el PRO y la Corte actuaran juntos, cuando la Corte debía ser imparcial en todo el conflicto alrededor del Consejo de la Magistratura. Bueno, esta denuncia, guarda, empieza mal, porque esta denuncia en realidad se había hecho en una provincia. Se habían hecho en 2 provincias, se llegaron a hacer denuncias. ¿Y qué pasó? Un tal Gastón Marano, voy a empezar por Marano primero, presenta una denuncia en Comodoro Pi. Obviamente dijimos Marano, me suena Marano, che, el abogado Gastón Matías Marano, me suena bastante Marano, pero ¿dónde apareció Marano? Ah, ya está. Marano es el que rajaron de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. ¿Por qué? Porque se presentó como abogado de uno de los copitos, uno de los que intentó asesinar a Cristina Kirchner. Gastón Marano, acá, mira. ¿A quién representa? A Gabriel Carrizo, mira, con esta cara, en la causa del atentado contra Cristina. Ex asesor de Ignacio Torres, senador del PRO Chubut de la Bicameral de Seguridad e Inteligencia, de donde fue echado, ¿no? Desde junio del 2022 tenía acceso a información confidencial de la AFI, asesor de Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, colaboró en la creación del movimiento antipiquetero, se relaciona también con la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, asistente de servicios consulares especiales, anda a saber vos qué significa eso. Este Gastón Marano presenta la denuncia en Comodoro Pi cuando había 2 denuncias en 2 provincias. ¿Cuál era la intención? Traer todo a un fuero amigo, donde Rosati pudiera digitar todo. Y lo digitaron también, que apenas comenzada la causa, bueno, ahora sí vamos a la resolución del juez, porque, bueno, todos pensábamos que esto iba a pasar. Bueno, pasó. Mirá, Robles, Silvio Federico sobre averiguación de delito, denunciante Marano, Gastón Matías. El curioso caso de que un amigo te denuncia para ayudarte. No todas las denuncias son para perjudicarte o para que se sepa la verdad sobre vos. No, esta es la típica denuncia para encubrir. Es muy loca la Argentina que a veces se hacen denuncias para encubrir. ¿Por qué? Porque tenés un juez amigo. Hacete amigo del juez y ya está. La denuncia, las presuntas conversaciones que calificó de harto inadecuadas. Harto inadecuada. Mirá lo que era la denuncia de Marano, por Dios, qué papelón. La denuncia era que las comunicaciones eran harto inadecuadas. Bueno, ni qué vamos a leer de esto. Vamos al fondo de la cuestión, que en total es bastante simple. Bastante simple. El juez Sebastián Ramos dispuso esto. Bueno, la verdad, todo esto... miren, acá dice que Stornelli es el representante fiscal, por supuesto. Vamos al corazón del tema, porque la verdad no vale ni la pena leer esta porquería, de verdad. Dicho ministerio, representado en estos actos por el doctor Stornelli, postuló el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder, con sustento en lo normado de los artículos 180 y 195. El denunciante, aquel legajo, habría a su vez tomado conocimiento a través de publicaciones de Twitter, de una dirección de un sitio web, la conversación supuestamente mantenida con Robles, bla, bla, bla. Ante dicho escenario, señaló el acusador público, Stornelli, que advertía la existencia de obstáculos legales insalvables que lo impedían de analizar el fondo de los hechos, ello a la luz de su deber de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. Esta es la justicia de Macri, Esta es la justicia pro. Más obscena, más pornográfica no puede haber. Es Stornelli diciendo no puedo avanzar porque hay obstáculos legales. Un tipo que extorsionó empresarios, que atropelló, que mandó, que laburaba con D'Alessio investigando gente, que mandó a que le pongan drogas al ex marido de su mujer. Bueno, ese es Stornelli. Indicó que del análisis de la denuncia que motivaron la formación de esta causa no se observaba la existencia de ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente, distinto de aquellas supuestas comunicaciones que, conforme el objeto procesal,
podrían haber sido obtenidas ilegalmente. Tampoco están seguros de que fueron obtenidas ilegalmente. Dice, podrían haber sido obtenidas, producto de presuntas maniobras de inteligencia ilegal. Considero que al convalidar en el estado embrionario de esta investigación un avance motivado única y exclusivamente en elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo, colisionaría con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, teñiría de ilegal cuanto se actuara en consecuencia. En abono de ello, manifestó que ingresar al estudio de lo denunciado o asumir cualquier temperamento que implicara la prosecución de la acción iría en detrimento de la denominada doctrina del fruto del árbol venenoso, que acá no se aplica. Acá no se aplica, ahora voy a explicar por qué. El fruto del árbol venenoso. Bueno, me veo la obligación constitucional, luego de efectuado un pormenorizado examen de validez del dictamen fiscal, de decir conforme a lo prescripto por artículos 180 y 195 del Código de Rito, es decir, archivar la presente denuncia en concordancia con lo propuesto en razón de que no se encuentra habilitada por parte de quien detenta la potestad de acusar la acción penal y su dictamen es razonable y válido como tal. Ojo que ahí dice que no hay ningún sobreseimiento. Acá no hay sobreseimientos, porque directamente no se actúa, no avanza la denuncia. Entonces no llegó a imputarse a nadie, por lo tanto no hay sobreseimiento. Esto queda casi como que nunca existió, congelado. La verdad no voy a leer toda esta barbaridad. Les voy a contar por qué. ¿Por qué sí debería avanzarse? Primero, la trampa de Stornelli es no investigué nada y lo único que tengo son los chats. Como lo único que tengo son los chats y creo que son ilegales, bueno, la causa no puede avanzar. Esa es la trampa de Stornelli. Pero Stornelli es un tramposo, ya lo sabemos, más macrista que Macri. ¿Por qué acá, frente a un hecho de... Tampoco sabemos bien qué grado de ilegalidad, más bien parece haber habido un fraude, no hubo un hackeo, algún tipo de fraude le permitió a alguien acceder a las conversaciones de D'Alessandro. Pero guarda, que es el derecho a la privacidad, del cual goza D'Alessandro, yo, vos, cualquiera, puede ceder cuando hay colisión de derechos. Es decir, cuando hay un derecho más importante, puede ceder el derecho de privacidad, porque no hay derechos absolutos en la República Argentina. En nuestro sistema jurídico no hay derechos absolutos. Siempre combinan uno con otro, ¿no es cierto? Esto lo discutimos mucho cuando discutimos sobre los piquetes, por ejemplo. Tenés el derecho a pasar, pero también él tiene el derecho a protestar. Entonces eso es una colisión de derechos, ¿no? Que hay que resolver de alguna manera. Acá también. Entonces vos acá tenés algo muy importante, que es el interés público. Porque no son dos cuatro de copas hablando. Está hablando la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, está hablando con un miembro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y le está dando instrucciones sobre cómo proceder en una causa judicial que se discute en la Corte Suprema. Y entonces acá, ¿qué está en juego? Bueno, el interés tuyo. ¿Por qué público? Tuyo, mío, de todos. Porque todos tenemos interés en saber si el presidente de la Corte Suprema de Justicia es un corrupto. Todos tenemos necesidad imperiosa de saber, el pueblo de la República Argentina tiene la necesidad imperiosa de saber si el presidente de la Corte Suprema de Justicia es un juez que no es imparcial, que es corrupto, porque se corrompe frente al poder de la Ciudad de Buenos Aires o al poder del PRO. Y entonces, en vez de tener a las dos partes, que eran Nación y Ciudad de Buenos Aires, o en el el Consejo de la Magistratura, de un lado el Frente de Todos, del otro lado Juntos por el Cambio, en vez de tener los dos enfrente, ser imparcial, está corrompiéndose con uno, conversando, charlando y dándole instrucciones. Eso es muy grave. Demasiado grave que la cabeza de uno de los tres poderes de la República esté corrompida. Yo creo que está corrompida, desde ya. Por eso el juicio político, que me parece la mejor medida en mucho tiempo de este gobierno. Porque claramente está corrompida la cabeza del Poder Judicial. Y es el poder que decide sobre tus bienes, sobre tu libertad, sobre tu reputación, sobre todo. Entonces ese es el interés público que acá Stornelli, por supuesto, ni lo menciona, porque él quiere que le cierren la causa. El juez tampoco lo menciona. Frente a eso, la verdad que si le hackearon el celular a D'Alessandro, no le importa a nadie. A la justicia no debería importarle. Debería importarle descubrir la verdad. Pero bueno, todos los jueces terminan dependiendo de la Corte, ¿no es cierto? De alguna manera.
Igual hay otras causas y demás. Pero fíjense cómo acá, esto es una trampa terrible. El caso del pacto con Irán es muy interesante. En el pacto con Irán se reabre una causa recontra cerrada, con llave, ya estaba muerta la causa, por disparate, finalmente ahora también está cerrada por haber sido un disparate, un gran disparate denunciado por el disparatado Nisman, ¿no es cierto? Pero bueno, dejémosle a Nisman descansar en paz por el día de hoy. En el pacto con Irán hubo un audio también obtenido de forma ilegal en el cual hablaban Timerman y el presidente de la DAIA. La diferencia que hay, primera y principal, en esa conversación no decía nada importante. Era una conversación completamente irrelevante. La DAIA se presenta a reabrir la causa diciendo que como el pacto había sido declarado inconstitucional y apareció este audio, bueno, la situación procesal había cambiado y había que reabrir la causa. Hubo voto en casación, la doctora Ana María Figueroa dijo que no debía usarse el audio y Borinsky y Hornos dijeron que sí debía usarse el audio. ¿Pero cómo? Acá dice Clarín, no fue considerado como prueba legítima. Mirá la trampa. Es verdad, pero no tan verdad. Es verdad, pero no tanto. Porque, ¿qué dijeron Borinsky y Hornos? Dijeron que una conversación telefónica grabada en forma subrepticia, sigamos, van a ver la trampa, ¿no? El máximo tribunal ordenó, en cambio, que un juez de instrucción investigue el origen de esa conversación de Timerman con el presidente de la AMIA. La mandaron a investigar. Pero marche preso porque abrieron la causa igual. Ellos dicen, nosotros reabrimos la causa porque ha cambiado la situación procesal. ¿Qué había pasado? Habían declarado inconstitucional el memorándum, con lo cual no cambiaba nada, porque era inconstitucional. No significaba que estaba hecho para darle impunidad a los iraníes, como había denunciado Nisman, y investigaba esta causa. Y después dijo que el audio, si bien había que investigarlo, lo terminaron usando. Con lo cual, es falso que no hayan abierto la causa usando el audio. Usaron el audio para abrir la causa. Dijeron, no es una conversación hackeada. Ah, no, esto lo dice Clarín. Y creo que hay un poquito más, a ver. Un poquito más porque ahí las fuentes hicieron la aclaración porque diputados K afirmaron que los chats hackeados al ministro de Seguridad, Marcelo Alessandro, en una conversación con Silvio Robles, son lo mismo. Eduardo Valdés y otros diputados K quieren usar esos chats obtenidos ilegalmente como prueba en el juicio político contra la Corte. A ver, un poquito más. Bueno, hasta ahí. Ahora vamos a hablar con Eduardo Valdés, que está mirando muy interesado por ahí. Pero le pregunto a Hornos y Borinsky, ¿ustedes reabrieron la causa del memorándum? Sí, la reabrieron. ¿Con qué novedad? El audio de Timerman. Que dijeron, no sabemos si es legal, lo mandaron, pero la causa la reabrieron. Para proseguir con una persecución política contra Cristina de Kirchner. En una causa ridícula, inventada por otro ridículo, que fue el fiscal Nisman. Que de tan ridícula que era su causa, al darse cuenta que había cometido un gravísimo error político y verse cercado por su propia corrupción, porque Nisman sabía que iba a ir preso, yo lo voy a sostener siempre esto, Nisman sabía que iba a ir en cana, porque estaba más sucio que una papa, era un desastre el nivel de corrupción en el cual se movía, antes de enfrentar la verdad de sus actos, que iba a aparecer como consecuencia de que lo iban a usar políticamente en el Parlamento para acusar a Cristina con nada, porque no tenía nada Nisman, porque su denuncia es un mamarracho, decidió escaparse pegándose un tiro. Esta es la verdad de la situación, no hay otra verdad de esta historia, no hay otra verdad. Pero bueno, antes de irme a Valdés, no, me voy a Valdés y después vuelvo con los empresarios. O por ahí lo hacemos juntos.